Amados hermanos y amigos, muchas bendiciones. El pastor Marino Méndez viene a compartir una breve reflexión con ustedes y vamos a tomar la palabra del libro de Job en el capítulo 1, verso 6. Nos dice: un día vinieron a presentarse delante de Jehová los hijos de Dios, entre los cuales vino también Satanás. Amén. Mis amados hermanos y amigos, muchas veces no entendemos las dificultades que tenemos para avanzar en este camino, el cual Cristo ha pautado para cada uno de nosotros. Tenemos en esta noche una breve reflexión que nos enseñará a descubrir dónde radica el mayor de las dificultades que enfrenta el cristiano en el camino. Y es que necesitamos meditar en cuanto a quién. ¿Por qué dice la palabra? Venían los hijos de Dios a la presencia de Dios y entre ellos Satanás. Es decir, no venía delante de ellos, no venía detrás de ellos, venía en medio de ellos. Esto nos da una enseñanza muy fuerte. Nos resulta difícil de entender, de digerir, que entre los hijos de Dios y yendo a la presencia de Dios, Satanás esté entre los hijos de Dios. Vamos a ver una arista de esta revelación, de este texto. El gran enemigo de las almas hay que descubrirlo, hay que desnudarlo. Es necesario que tú y yo lo desnudemos. ¿Cómo podemos descubrirlo? Pues aquí mismo en Job 1:6 nos muestra la palabra que en medio de los hijos de Dios. Y este en medio a mí me llamó la atención muy particularmente. Y esto me llevó a meditar en los libros de Gálatas, capítulo 5, verso 16, donde nos dice que la carne se opone al espíritu y el espíritu a la carne. Luego vemos en el libro de Ezequiel, capítulo 36, verso 25, dice: y los limpiaré de vuestras impurezas y de vuestros ídolos. Es decir, ¿de qué está hablando? Está hablando de los deseos de la carne. De cuando nosotros decimos lo que yo quiero que Dios me dé ahora y lo que necesito, no conforme a su perfecta voluntad. Las decisiones que tomamos dejando a Dios fuera de la ecuación. Si usted observa en el capítulo 28, verso 12 al 19, usted va a notar que Satanás decidió no hacer la voluntad de Dios para hacer su propia voluntad. Y aquí radica el mayor enemigo que tenemos. Hasta que nosotros lo descubrimos, estamos dando palos a ciegas, estamos batallando. Y normalmente decimos el diablo, pero nos decimos que el diablo es culpable, pero como un ente que está fuera de nosotros, como un ente que no tiene que ver conmigo directamente. Déjeme decirle que cuando dice en medio de ellos, ¿de dónde vas a limpiar? Dice el capítulo 15, verso 9 del libro de Mateo. Dice que del corazón salen, de la abundancia del corazón habla la boca, y que de ella salen las maledicencias, los malos deseos, las fornicaciones, el adulterio. Es decir, que no está mostrando esto. ¿Qué derecho legal tiene Satanás en mi corazón? ¿Cuánto espacio tiene Satanás en mi vida? Y esto tiene que ver con una decisión que el cristiano debe tomar. Porque decimos soy cristiano. Pero ¿qué tanto soy cristiano? Como cristiano yo necesito meditar en el primer mandamiento, donde dice: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con toda tu fuerza.
Y cuando meditamos en esto nos damos cuenta que si estamos meditando debemos meditar en Dios, ¿verdad? Que lo primero que debemos tener en nuestro corazón es a Dios, es la voluntad de Dios. Y esto no se logra sino cuando nuestra decisión es firme y definitiva de agradar, honrar y obedecer a Dios en todos los actos de nuestras vidas. Por tanto, usted observa que Gálatas 5:19 nos habla de los frutos de la carne. Pero nos dice Romanos 8:6 que el ocuparse de la carne es muerte, mas el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Por tanto, iban a la presencia de Dios y Satanás en medio de ellos. Habla Ezequiel 36:25 de limpiarnos de todos ídolos. Los ídolos son esos deseos. Es toda cosa que yo pongo primero que Dios en mi vida, en mi corazón, en mi mente. Entonces es tiempo de revisar qué está primero en mi corazón. Y si tengo yo anhelo por Dios, y si tengo yo a Dios entronado en mi corazón. Si me deleito en Dios, es una muestra de que amo a Dios, como dice el salmista. Deleítate en Jehová y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Es decir, que el enemigo en mi vida tiene el poder que yo le dé. Yo puedo llevarlo a la presencia de Dios. ¿Cómo? Con mis ídolos, con mis deseos. Como lo dice el apóstol Santiago en el capítulo 4, verso 3. Que dice, pedid y pedid mal, porque pedís para vuestro propio deleite. Y sigue diciendo más abajo, recuerda que la amistad con el mundo es enemistad contra Dios. Entonces, ¿qué significa ser enemigo de Dios? Fíjate qué sencillo, amado hermano, amigo, qué sencillo. La amistad con el mundo es enemistad contra Dios. Es decir, que mis deseos vanos me hacen enemigo de Dios. Entonces, ¿cuál es el anticristo? Sino el que se opone a Cristo. Entonces, como cristianos debemos saber de qué lado estamos. Entonces, cuando nosotros seamos limpiados, porque queremos obedecer y honrar a Dios, amamos a Dios con todo nuestro corazón, como manda el primer mandamiento, entonces ya no iremos con ídolos a la presencia, ya Satanás no irá en medio de mí, ¿verdad?, a la presencia de Dios. Tenemos que tomar en cuenta esto, aunque la otra parte se pueda aplicar de manera literal, como Satanás es espíritu, ¿verdad? Necesita un cuerpo para operar, pero mirándolo desde el punto de individuo espiritual, pudiera estar presente espiritualmente, más para edificación del cuerpo de Cristo. Digo esto, en nuestra carne le damos entrada, le damos lugar, y nuestra carne va a la presencia de Dios, más los frutos de la carne, es decir, en la carne es imposible agradar a Dios. Por tanto, te dejo con esta meditación en esta hora. Que el Señor te bendiga, que el Señor te guarde y te prospera, te dé la sabiduría para poder afianzarte en el camino de la luz y de la verdad. Dios te bendiga, Dios te guarde. Pastor Marino Méndez estuvo con ustedes.